Amigas y amigos, continuamos en Punto de Encuentro. Ya en este momento nos encontramos con el doctor Luis Portalanza, experto jurista en el tema de lo que tiene que ver en este momento que hemos analizado desde el día lunes, que es el tratamiento de justicia, el tema de los centros penitenciarios, el tema de la falta de un tribunal penal y también de una corte provincial de justicia. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, Giovanni. Buenos días, televidentes, tu distinguida teleaudiencia. Verás, el problema en Galápagos, yo creo que no es tan álgido como parece. Galápagos tiene más jueces por habitante que el resto de los municipios del país. Ya. Tampoco pienso que haya un problema grave de falta de probidad de los jueces. Galápagos no tiene un escándalo judicial desde hace bastante tiempo. Yo me atrevería a decir que desde que se destituyó al juez de Santa Cruz, Cornejo Cova, Ajá. y esto fue en el año 2010, tal vez 2011, no ha habido un escándalo judicial, o sea, provocado por los jueces, o sea, algo que implique una falta de probidad de ninguno de los jueces que han pasado por los juzgados de Galápagos. Tal vez en algún momento una jueza fue destituida, pero no por una actuación judicial, fue destituida porque falsificó algún documento, me parece, que fue en ese sentido el motivo de su destitución, pero no lo fue por una actuación judicial. Ahora, Entonces, en yo este creo caso, que jueces, ¿a qué diríamos que corresponde o a quién corresponde la responsabilidad de que aquí no exista, por ejemplo, lo que hemos analizado estos días, el tema de un tribunal penal, el tema de una corte provincial de justicia? ya, eso se debe a que Galápagos es una provincia poblacionalmente muy pequeña. Una corte provincial implica una sala, un presidente y una burocracia tremendamente costosa. Para una población tan pequeña, esa sala prácticamente tendría una docena de causas por año, pero el costo sería millonario. O En sea, el no caso del amerita por el tribunal, número de casos que se yo expiden diría, al año. yo diría que no. Yo diría que no, porque son muy pocos los casos que tendría que tratar esa corte provincial y el costo no lo justificaría. ¿Qué El costo, opción tener? ¿O es que debemos acostumbrarnos a que todo se ventile en Guayaquil? Y el tema de situación geográfica, el tema de aislamiento de las islas propias de este archipiélago, ¿dónde queda? o sea, yo pienso que eso debe tener otra solución. Y la solución pasa por un tratamiento especial en cuanto a la distancia. Es decir, debe haber una prioridad en la Corte Provincial del Guayas y Galápagos para que los asuntos de Galápagos se traten sin dilaciones y se traten siempre por medios telemáticos. Es decir, no propiciando audiencias presenciales para todo y por todo, porque a veces son cosas que realmente no ameritan la presencia de todas las partes en una sala ante los jueces y toda esa situación dramática. Puede resolverse como se ha venido resolviendo en este año, como lo demuestra lo ha demostrado la pandemia por vía telemática. Uh Y todo -huh. lo que hay que hacer es agendar correctamente e impedir la dilación el diferimiento de las audiencias. Porque ese es el más grave problema en todas partes. O sea, no solamente Galápagos está en un momento dado lejos, o los justiciables están lejos de una corte provincial. O sea, aquí en el continente también ocurre lo mismo. O sea, un cantón que está lejos de Guayaquil implica necesariamente que sus habitantes, si vienen a apelar, tienen que venir desde allá hasta acá. Y Uh siempre -huh. será una molestia. Obviamente lo de Galápagos a 1000 kilómetros de distancia es otra situación y yo pienso que la solución va por esa vía. Es Y decir, por ahora, en propiciar cuanto la al tema suscripción del telemática. tribunal penal, ¿es el mismo tratamiento o no? Yo pienso que el Tribunal Penal podría haber una suerte de itinerancia de los tribunales. Es decir, puede un tribunal penal de la Corte Provincial de Guayas y Galápagos trasladarse a Galápagos un determinado tiempo, una vez al mes, por una semana, a resolver todo lo que tenga que resolver. Porque el tribunal penal es una cosa más compleja. La inmediación en las causas penales
es una cosa ineludible y puede darse por esa vía. Y no necesariamente para eso hay que crear más burocracia ni generar espacios públicos. Es simple y llanamente una decisión que debe tomar el Consejo de la Judicatura organizando un tribunal itinerante. Y no solamente eso debería funcionar para Galápagos, sino para todos los cantones de cada provincia grande del país. De esa Correcto. manera, el ¿A quién le tribunal estaría corresponde en el hacer sitio. esto Al Consejo de o la Judicatura. proponer esto? Al Consejo de la Judicatura, porque no es un tema de crear leyes nuevas, de inventar el hilo negro o el agua tibia, es simple y llanamente designar a unos jueces que tendrán que moverse a determinada circunscripción dentro de la jurisdicción que les compete para tratar causas específicas. Y te Ahora, evitas gastos. sí, sí. Te escucho. Lo que él decía es que en este caso, el Consejo de la Judicatura tiene una delegación provincial aquí. ¿La Así delegación es es. la que tiene que promover o es Sin que duda debe alguna, venir de sin la duda parte alguna, continental? sin duda alguna, y debería también haber una reacción ciudadana al respecto, o sea, la participación ciudadana es para eso. O sea, la gente debe decir, tenemos este problema, los colectivos de abogados, el Colegio de Abogados de Galápagos debe decirle al Consejo, mire, tenemos este problema y vamos a solucionarlo así. Y no estamos generando un gasto multimillonario, no estamos pidiendo más burocracia, no estamos pidiendo nada extraordinario, sino que venga un tribunal de manera itinerante a resolver las causas de Galápagos una vez al mes. Y una vez al mes se constituye el tribunal de Galápagos, resuelve lo que tiene que resolver, se va y no pasa nada. Y los espacios físicos existen, el respaldo técnico existe, tienen todos los recursos para hacerlo. Claro, eso sería lo ideal. Y en cuanto, De hecho, ni siquiera habría que distraer a los jueces de los tribunales que existen, porque perfectamente puede integrarse ese tribunal penal itinerante con jueces de la corte, que hay suficientes. Entonces, no es un problema que requiera sino creatividad y la voluntad de solucionar, nada más. doctor Portalanza, otra consulta. ¿Qué pasa con los centros de detención provisional y la falta de ellos, lo que genera en la sociedad, justamente en las personas privadas de la libertad, a las que no se les está respetando sus derechos tampoco? Pero ese es un problema distinto de la función judicial. Es conexo, sí, pero no es lo mismo. O sea, el problema es en todo el país porque las cárceles están ya sobrepobladas y el problema pasa por cierto malentendido que tenemos cultural con los asuntos penales. Es decir, creemos que todo lo que es penal, debemos escoger a la persona y tirarla dentro de una celda y punto. No hay términos medios, eh, no hay nada que discutir. Medios lo cogen a una persona y tiene que estar preso y punto, y no hay nada más que discutir, quedarse preso y punto. Y eso no es así en ningún sistema judicial del mundo. Usted llega a Estados Unidos con un barco con droga y paga una fianza y sigue libre. Aquí lo cogen con medio gramo y tiene que estar preso un año. Hasta que demuestren que solo es consumidor, que es consumidor, local. que no es consumidor, lo que sea, que es un gran traficante, que es un microtraficante, lo que sea que tenga que resolverse, pero se va a quedar preso un año mínimo. Claro. ¿Qué hacer para que esto ya tiene que ver a reformas en la parte de tratamiento no tiene que simple y llanamente, tiene que haber un entendimiento cultural de lo que significan determinados delitos, ¿no? Hay delitos que son malos porque son intrínsecamente malos. Usted mata a una persona, usted es un asesino. Pero resulta que a usted le gustan las armas, le gusta el tiro y usted tiene una hacienda y le gusta disparar dentro de su hacienda. Alguien denuncia que hay disparos en su hacienda, se le mete a la policía y se lo llevan preso. Usted no es malo, usted no es un delincuente, usted simplemente le gustan las armas, pero las armas están lamentablemente prohibidas. Entonces se lo llevan preso igual, preso un año hasta que resuelvan que usted simplemente tenía un arma por afición. Aunque estaba cometiendo el delito de tenencia ilícita, pero no es un delito malo per se. Ese es un delito malo porque está prohibido simplemente. Y no todo delito es lo suficientemente grave para que la gente tenga que estar detenida un año hasta que le resuelva algo la función judicial. O sea, hay medidas cautelares que se tienen que tomar para que una persona comparezca al juicio, porque si no, no comparece. Pero
no tiene que ser exclusivamente la prisión preventiva esa medida. Y eso es lo que colapsa las cárceles. Alguien que es preso y se queda preso porque si no le dictan prisión preventiva, resulta que el juez es delincuente porque le puso otra medida cautelar que no es la que le gustaba a la prensa o a las partes procesales. De hecho, a una de las partes. ¿No? Ser juez es una cosa muy dura, porque usted, si es juez, todo el mundo lo considera corrupto y en el momento que toma una decisión, el 50% lo considerará honesto y el otro 50% lo va a considerar más corrupto de lo que lo consideraba antes. Entonces, eso lamentablemente presiona a los jueces a tener que siempre poner la medida cautelar más grave. Claro. Entonces, eso Pero colapsa. ese tema va por la consideración de la causa y lógicamente lo que considere también el juez, pero ¿cómo cambiar esta modalidad si se quiere o cómo cambiar la forma de impartir justicia para que justamente no colapsen los sistemas de detención? Pasa por los mismos abogados. Es decir, siempre queremos sangre. O sea, ¿hasta cuándo vamos a querer sangre por todo? Es un tema cultural. Y el juez tiene que imponerse, lamentablemente, pero el juez está solo. Al juez siempre dice, no dicta la prisión preventiva, juez delincuente. Claro. No tiene por qué ser así, no tenemos por qué empecinarnos en creer que todo tiene que resolverse de esa manera sanguínea. Si un tipo cae con un arma y no lo han visto robar, no ha matado a nadie, yo no veo la necesidad de poner una prisión preventiva. Hay delitos, hay en nuestra propia legislación actualmente vigente, que pueden llegar a tener sanciones de hasta 5 años, que pueden ser objeto de suspensión de la pena. Es decir, a usted lo sentencian por el delito y usted es sentenciado por el delito y a cumplir la pena usted puede pedir que la pena se suspenda. Entonces ha estado preso 1 año y luego sale porque le suspendieron la pena, porque tenía derecho a eso. Entonces, si había ese derecho desde el principio, ¿por qué dictar una prisión preventiva? Claro. De hecho, el delito tiene consecuencias económicas. Entonces, la prisión preventiva no es la única medida cautelar que se debe tomar. Es decir, si hay un delito de esta clase, digamos, el cohecho, que es un delito contra la administración pública. Si yo fuera juez, yo tomo medidas cautelares materiales contra el patrimonio del acusado, porque en definitiva lo que ha causado es un daño a la administración pública y lo que tiene que hacer es repararlo. Al final veremos si tiene que ir preso o no, qué tiempo tenga que ir, pero no tengo que simplemente dedicarme a dictar medidas contra la persona, es decir, desde un punto de vista estrictamente sanguíneo. Los jueces dictan en estos casos que se tiene que presentar una vez a la semana al tribunal, que se tiene que prohibir la salida del país. Y por último, póngale un grillete. Doctor Portalanza, y ahora en torno a la parte de las cárceles, por decir, aquí los centros de detención provisional que deben existir en la provincia, ¿eso cómo deberíamos articularlo para que también sea parte de la solución a este problema de justicia? Ya. Si usted empieza a pensar que hay delitos que no tienen por qué llevarlo provisionalmente a prisión, usted ya tiene la mitad de las cárceles vacías y la mitad de los centros de detención vacíos. Lo segundo es que hay una entidad que se encarga de la administración del sistema penitenciario, es decir, no es estrictamente judicial, es la Secretaría Nacional de personas sujetas a privación de la libertad, algo así es el nombre, bien complicado. La conozco es por la sigla que es SNAI. Entonces, esta Secretaría Nacional lo que tiene que hacer es decir, bueno, tenemos o no tenemos espacio, y decirle a los jueces que empiecen a ser un poco más firmes con el tema de las medidas cautelares. No se dicten medidas cautelares de privación de la libertad innecesariamente. O exageradamente. Entonces, ¿qué ocurre? En caso de Galápagos, evidentemente no hay un centro provisional de reclusión, no hay una cárcel regional, no hay una penitenciaría. Y si nos vamos a pensar en construirla, el costo es millonario. Entonces no podemos solucionar el tema del hacinamiento de los presos en Galápagos diciendo vamos a hacer cárceles, porque tenemos que pasar por medidas más razonables. O sea, una persona en Galápagos no puede escapar a ningún lado.
O sea, no necesita directamente una prisión preventiva, salvo que sea un delincuente peligroso, ¿no? Un asesino que ha matado con arma de fuego, que ha matado con arma blanca. Está bien que tenga prisión preventiva ese sujeto y tiene que administrativamente ser trasladado a una prisión regional en donde le corresponde y luego a una penitenciaría si es que es sentenciado. Pero a un tipo que lo capturan con medio gramo de cocaína, ¿qué razón tiene tenerlo detenido provisionalmente? No hay ¿A razón. quién le compete, doctor? El problema aquí es, enfoquemos el tema también, porque aquí lo que más se habla es por el tema de violación, intento de violación, obviamente las drogas, pero en su gran mayoría están aquí con ese tema. Y hay un grupo que defiende a ultranza y Ese, que dice, sí, el que es sí, sin denunciado por duda. violación prácticamente lo dan por hecho, ya un consumado violador y por ende delincuente y por ende peligroso. Y Verá, no aceptan esos este tipo de delitos, medidas. a ver, entendamos que ese no es un problema judicial. Es la judicialización de sus problemas es la consecuencia final del problema real, que es un problema social. Uh -huh. O sea, eso ya no es culpa de la función judicial, tampoco es culpa de la administración de prisiones del país. Pero también tenemos que ser un poquito más serios con el tratamiento de esos asuntos de violación. Yo he visto casos en Galápagos que son realmente protuberantes. Examen ginecológico negativo, examen toxicológico negativo, examen psiquiátrico negativo, y resulta que hay violación. Y termina el Exactamente. sujeto sentenciado. Y no es tal. La violación es un delito que o se detecta o no se detecta de manera flagrante. Si se detectó de manera flagrante, bueno, el tipo tendrá que estar preso porque es un sujeto peligroso. Uh -huh. Pero si se hacen todos los exámenes, normalmente estos exámenes son inmediatos y son todos negativos, porque tiene que estar preso, porque en el fondo no se va a probar que existe un delito de violación. Bueno, pero aquí las autoridades se esmeran en hacerlo. La fiscalía, los grupos de defensores contra la violencia a las mujeres, los mismos jueces, como que se parcializan en torno al supuesto hecho. Y como usted Ese bien es el dice, problema. Por eso digo no es que que le determinan una vía, sino que prácticamente ya está condenado la persona. es que ese es el problema. El problema es cultural. El problema es que nos gusta resolver las cosas con sangre y nos gusta también prejuiciar. Es decir, porque se denuncia violación, el tipo ya es violador. Se hacen todos los exámenes y resulta que no es. Entonces hay que decir que no es. En realidad hay que sancionar no al acusado falsamente, sino a la supuesta víctima que denuncia falsamente que existió una violación. ¿Existe esa posibilidad Lamentablemente eso es también? duro de hacer y eso tiene enemigos políticos, no es popular, Uh -huh. porque hay grupos políticos interesados en decir pobrecita la víctima, porque eso genera al fondo genera dinero, Uh -huh. porque esos grupos políticos reciben donaciones, es como el cuento de la ecología, ¿no? Uh Hay -huh. empresas que fondean fondos de inversión que a su vez pagan fundaciones que pagan a los ecologistas y todos son felices. Lo mismo ocurre con estos grupos políticos. Entonces hay unos intereses que chocan realmente con la realidad y es lamentable. Por supuesto que sí. Nos ha dado muchas luces, doctor. Le agradezco muchísimo en torno al tema para entender de las causas y las posibles soluciones, sobre todo. Particularmente creía que objetivamente era la constitución de un tribunal penal y una corte, pero estamos asumiendo que con la tecnología y con mayor Sí, en el organización en la caso, parte judicial podría resolverse de esa parte. por supuesto que sí. Para mí el tribunal es indispensable que esté en Galápagos, pero de manera itinerante. Ya Galápagos tuvo un tribunal penal y no tenían nada que hacer. Entonces se resuelve con un tribunal itinerante que vaya cuando hay trabajo, una vez al mes, se organiza todo, eso requiere de una organización y el Consejo de la Judicatura tiene personal suficiente, creo yo, para organizar eso, porque para eso hay una delegación. Y es sencillo que resuelvan eso con un tribunal itinerante. Y en el caso de la Corte, podría hacer lo mismo, pero en la mayoría de los casos la Corte lo que va a resolver son asuntos civiles, no penales. Uh Porque -huh. si es un asunto penal, yo creo que la Corte sí tiene que ser presencial. Entonces, o se traslada a las personas, o puede también una sala de la Corte de Guayaquil instalarse una vez cada 2 o 3 meses en Galápagos. Claro, los asuntos de corte provincial son mucho menos.
Entonces no se requeriría como un tribunal mes a mes, pero sí puede ser cada 3 meses. Y el Correcto. asunto se resuelve, pero tiene que haber iniciativa de alguien que lo diga. Y nadie quiere hacerlo, o en su momento no se No- toman las cosas en serio, se dice no hay voluntad de hacerlo, pero los recursos Nosotros existen, vamos a y son tomar la recursos palabra de ejecutar. justamente de esto y vamos a conducir lo más pronto posible para que este tipo de problemas se resuelvan, sobre todo con este tipo de soluciones muy prácticas. Doctor, a propósito del tema que estamos topando judicial, yo algo vi en las redes sociales, usted tenía también un tema de una denuncia o algo así. Explíquelo públicamente ya que Bueno, estamos hablando. otro problema, pero este es un problema de la justicia en todas partes del mundo, diré yo, no solamente en Galápagos, que es la judicialización de la política. Ya. Eh, Al ex asambleísta Paredes lo persiguieron por un sinnúmero de cosas porque simplemente no le agradaba su actividad política a algunos grupos económicos de mucho poder. Yo patrociné algunas denuncias, me hicieron evidentemente una denuncia en el municipio de Santa Cruz, que la fiscalía, pues, obviamente la denuncia era tan insensata que nunca se las han tomado en cuenta y tuvieron que terminar el día de ayer notificando que eso no era delito siquiera y que por ese motivo se desechaba y se archivó. En este momento es álgido el tema de fiscalización en el municipio de Santa Cruz, donde la concejal Castillo ha sido objeto ya de 3 denuncias, una en el 2020, dos en el año 2021. Ya la primera está desechada. Las dos que restan tampoco van a tener un destino muy favorable al denunciante, o mejor dicho, al querellante, pues son 2 querellas. Y es Ujú. ridículo, pues el sujeto involucrado se dice inocente, dice que le han dañado la moral. Resulta que primero denuncia daño moral y luego denuncia calumnia. Primero tendría que darse la sentencia de calumnia para que la calumnia le provoque el daño moral. Pero lo Ujú. cierto es que en la fiscalía está solicitado el inicio de la instrucción penal contra esta persona y otros más por el tema del agua potable. Y mientras los jueces no se pronuncien, no se puede decir que hay un daño moral. Claro, correcto. Lo cierto y real es que no lo dice María Castillo, no lo dice Washington Paredes, lo dice el Banco de Desarrollo de América Latina. 8 Ujú. millones de dólares del proceso del crédito que financiaba el proyecto de agua potable de Puerto Ayora, que eran no reembolsables, por aplicación de la norma antisoborno, se declaran reembolsables. Es decir, el municipio de Santa Cruz está pagando ya desde el mes de abril 8 millones de dólares que no debió haber pagado porque tenían que haber sido no reembolsables y haberse mantenido así. Correcto. Lamentablemente, pues hay tanta corrupción ya en ese contrato que el Banco de Desarrollo de América Latina le dijo al Banco del Estado que eso no podía seguir, que evidentemente hay sobornos y que se declara reembolsable esos 8 millones. Entonces, no es María Doctor, Castillo. debido al tiempo, le invito y le propongo, vamos a tener una entrevista justamente para continuar esto que es muy extenso y me gustaría justamente su aclaración también sobre todo el proceso de estas medidas y en la última audiencia, entiendo que es la que se está refiriendo en torno a la Claro, devolución de estos 8 el millones problema de es dólares. que equivocadamente el municipio demanda al Banco del Estado. El Banco del Estado es simplemente un agente El intermediario. municipio demanda al Banco del Estado. Claro, demandó al Banco del Los Estado y pájaros perdió. disparando a las escopetas. Eh, Algo así. Entonces, demanda al Banco de Desarrollo del Ecuador, que es solo un agente intermediario, que no es quien le Uh quita -huh. la condición de no reembolsable el dinero. Y obviamente pierde. Y ahora está en una segunda instancia, y esto lo habían mantenido en secreto en el municipio. No le habían dicho a la gente. Y lamentablemente la segunda instancia van a perder también porque el demandado no es el que les quita la condición de no reembolsable, sino el Banco de Desarrollo de América Latina en aplicación de la norma anticorrupción ISO 27001. O sea, no es algo que se han inventado. Y eso depende Correcto. de que existen observaciones de órganos de control interno, que en este caso es la Contraloría, que dio unas recomendaciones que no se han cumplido y que yo tengo entendido que
la concejal Castillo, ante el incumplimiento que se sanciona con la destitución, ha solicitado ya a la Contraloría General del Estado, luego de que en 3 ocasiones durante 2 años ha pedido que se cumpla con esas recomendaciones de la Contraloría, ha pedido que se inicie el proceso de sanción contra el alcalde por ese incumplimiento. Y la sanción es la destitución. Doctor, insisto, muchísimas gracias por su Gracias tiempo. a ti, Giovanni. Vamos a tener una próxima reunión, una entrevista, no sé si hasta el jueves o viernes, pero sí me gustaría hablar más a profundidad sobre este tema que es muy interesante, pero con el tiempo debido. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Buenos días a tus televidentes. Chao. Ok, amigas y amigos, ha sido el doctor Luis Portalanza quien nos ha dado una visión general de cómo se podría tratar o mejorar la justicia aquí en las Islas Galápagos. Con eso culminamos nuestro informativo, agradeciéndonos de antemano a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, también a Ifoton Corp, la empresa líder en protección de fibra óptica, servicio de internet y el mejor sistema de televisión por cable. También a la cooperativa FUPROGAL, Futuro y Progreso para Galápagos, la única que tiene representación en las 4 islas pobladas con las cuales ustedes pueden contar para hacer todo tipo de trámites. Gente de Galápagos trabajando por la comunidad de Galápagos. Restaurante El Muelle de Darwin, el mejor restaurante de Puerto Ayora. Más allá de la promoción, lo que hacen es brindar la mejor calidad y la mejor comida de Puerto Ayora. Salopus, el innovador emprendimiento ecoamigable que fabrica productos elaborados con materiales orgánicos y renovables. Y por cierto, informarles nada más que el GAT de Tomás de Berlanga está ya con las inscripciones abiertas. Entiendo que hay mucha gente que ya se ha inscrito. Recuerde, apenas hay 20 cupos. Asegure su presencia, asegure su participación. Y me recomendaban mencionar que también usted puede ir allá a hacer camping, o sea, es decir, usted va a estar en contacto directo con la naturaleza, 3 días fabulosos, aparte de conocer Isabela, después podrá irse a la playa, aprovechar todo el feriado del próximo 10 de agosto. La competencia empieza el 7, así que vamos a la obra y a inscribirnos. Con esto, amigas y amigos, nos despedimos. Gracias por su amable sintonía. El día de mañana, con otro punto de encuentro, estaremos a partir de las 7 de la mañana.